Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. La teoría que nos servía, y terminó siendo la más precisa del universo. Imagínate que te digo esto, así, sin aviso. La física moderna, se rompió. Sí, colapsó. Y no es una trama de ciencia ficción, no es una exageración dramática. Es peor. Mucho peor. Porque no era que algo no cuadraba, no era que faltaban datos. Era esto, hacías los cálculos, y todo daba infinito. Pausa un segundo. Imagina que abres tu app del banco, quieres ver cuánto te queda este mes. Respiras hondo, miras la pantalla. Saldo. No te pones feliz, te entra pánico. Esto está mal, pero muy mal. Pues así estaban los físicos de la época. Gente brillante, horas y horas escribiendo ecuaciones, páginas enteras de cálculos impecables. Y al final. ¡Boom! Todo infinito. La masa del electrón, infinito; la corrección de la carga, infinito. La teoría entera parecía un programa lleno de bugs, lo ejecutabas, y explotaba. Pero aquí viene lo grave. No era cualquier teoría. Era la que debía explicar las reglas más básicas del universo. O sea, si eso fallaba, todo el edificio de la física moderna se caía con ella. Pantallazo azul cósmico. Entonces surge la gran pregunta. ¿Quién arregló este desastre? ¿Quién tomó ese caos de infinitos, y lo convirtió en algo que realmente funcionara? El nombre, quizá te suene o quizá no. Shinichiro Tomonaga. Pero lo verdaderamente increíble no es solo lo que hizo. Es cómo lo hizo. Porque no estaba en un laboratorio de élite, no estaba rodeado de genios internacionales, no tenía acceso a las últimas publicaciones. Ni siquiera tenía los recursos básicos. Era, literalmente, como trabajar sin Internet mientras el resto del mundo se actualiza en tiempo real. Imagínalo así, todos descargando la última versión, y él, atrapado en modo offline. Y aún así, en medio de la escasez del aislamiento y con la sombra de la guerra encima, este tipo reescribe el código fuente del universo. ¿Suena a trampa? No. Como si hubiera usado un atajo secreto. Pero no. No había trucos. Simplemente, nunca fue alguien normal. Y todo empieza en casa. Año 1906. Tokio. Nada especial, en apariencia. Pero su familia, otra historia. Su padre era filósofo. Y no de los que escriben frases bonitas. De los que se preguntan en serio, ¿qué es existir? Ahora compara. Una cena normal, ¿qué comemos hoy? ¿A qué hora trabajas mañana? Todo bien, todo cotidiano. En su casa, en cambio. ¿Qué es la conciencia? El mundo es realmente real. ¿Por qué existimos? Si eso, en la mesa. Para un niño. Tú dirás, eso es demasiado. Pero aquí está el detalle. Cuando creces escuchando eso, dejas de dar el mundo por sentado. Empiezas a cuestionarlo todo. Ves una manzana caer, y no dices gravedad, listo. Dices, ¿por qué tiene que caer? ¿Y si no cayera? ¿Quién decidió esa regla? Suena pesado. Pero ahí nace la ciencia. Porque, como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro.
Dudar no es negar, es no tragarse todo sin masticar. Desde pequeño nadie le daba respuestas cerradas. Solo preguntas. Y más preguntas. Y luego más. Un bucle infinito de por qué. Como depurar un código que nunca termina. No existía el esto ya está bien. Solo, seguro que es así. Por eso, para él, aprender no era memorizar. Era desmontar. Y volver a construir. Esto es clave. Porque años después, cuando la electrodinámica cuántica empezó a desmoronarse, lo que falló fue precisamente eso, el marco antiguo ya no servía. Ahí tienes dos opciones. O aceptas el colapso. O reconstruyes desde cero. Y esa capacidad no aparece de la noche a la mañana. Se entrena. Desde pequeño. Casi sin darte cuenta. Como dice otro dicho, a fuerza de práctica, se hila el maestro. Él practicó toda su vida el arte de no conformarse. Por eso cuando el sistema entero empezó a fallar, no entró en pánico. Quizá incluso le pareció interesante. De niño, no había premios, no había teorías revolucionarias. Solo era un chico. Un chico rodeado de preguntas incómodas. Pero ese chico, cuando más tarde se encontró frente al monstruo del infinito, no huyó. No se rompió. Solo pensó, en silencio. Si el mundo está mal, entonces habrá que arreglarlo. Y ahí, justo ahí, empieza de verdad esta historia. Su vida no tardó en cruzarse con un NPC clave. Época de estudiante, lugar, Kioto, Japón. Un aula cualquiera, dos chicos sentados, como tantos otros. Nada especial, en apariencia. Pero si adelantas la historia unos años te das cuenta de algo inquietante. Ese salón tenía un nivel absurdo. Uno de ellos terminaría prediciendo una partícula que nadie había visto jamás, el otro, arreglaría una grieta que amenazaba con romper toda la física. Dicho fácil. Uno creaba personajes nuevos, el otro arreglaba los bugs del sistema. Sus nombres: Shinichiro Tomonaga e Hideki Yukawa. Sí, ese mismo que luego ganaría el Nobel. Pero en ese momento, solo eran estudiantes. Aunque había algo en ellos que ya no era tan normal. Empecemos por la personalidad. Yukawa era el típico genio de intuición. De repente soltaba algo como: creo que aquí debería existir una partícula. El resto, ¿cómo? Él, lo siento. Lo siento así. Tomonaga era lo opuesto. Espera. Vamos a revisar cada paso. No confiaba en la corazonada, confiaba en que la lógica estuviera limpia. Uno era artista, el otro, ingeniero. Uno pintaba el futuro, el otro reparaba el presente. Imagínate la escena. El profesor explicando mitad de la clase perdida. Yukawa, mirando al vacío. No distraído, inventando el universo en su cabeza. Mientras tanto, Tomonaga, llenando páginas enteras de cálculos. Levanta la mano. Perdón. Esa suposición es válida. Silencio incómodo. El profesor: no me hagas esto. Pero justo ahí estaba la magia. Eran opuestos, y por eso funcionaban. Uno abría posibilidades, el otro cerraba agujeros. Como dice el refrán, Dios los cría y ellos se juntan. El equilibrio perfecto entre imaginación y rigor. Y lo más interesante, no estaban resolviendo el mismo tipo de problema. Años después Hideki Yukawa respondería a una gran pregunta. ¿De dónde sale la fuerza que mantiene unido el núcleo?
Su respuesta, el mesón. En cambio, Shinichiro Tomonaga se enfrentaría a algo más incómodo. Más profundo. No era que explica esto. Era. Este sistema siquiera funciona. Uno explicaba por qué existe la estructura, el otro salvaba si la teoría podía seguir en pie. Distintas direcciones, mismo objetivo. Entender la realidad. Pero en ese momento solo eran dos jóvenes discutiendo frente a una pizarra. Borrando, reescribiendo, frustrándose de noche. Y volviendo al día siguiente. Sin saber que décadas más tarde. Sus nombres compartirían la misma historia. Y que cada uno desde frentes distintos. Pelearía contra el mismo enemigo. Lo desconocido. Ahora retrocedamos un poco más. En esa época el centro del mundo científico no estaba en Japón. Estaba en Europa. Y sobre todo en Alemania. Era, básicamente, el cuartel general de la mecánica cuántica. Si la ciencia fuera un videojuego, ellos eran los desarrolladores. Los que escribían las reglas. Y Shinichiro Tomonaga tomó una decisión. Ir allí en persona. No para leer el manual. Para conocer a quienes lo escribían. A principios de los años 30 viaja a Europa. Y no era un viaje cómodo. Era como entrar directamente al nivel final. En la Alemania de entonces se reunían algunas de las mentes más influyentes del planeta. Y uno de los nombres al frente era Werner Heisenberg. El creador del principio de incertidumbre. Uno de los arquitectos de la mecánica cuántica. No estudiaba el juego. Definía sus reglas. La mayoría va al extranjero a aprender. Clases, experimentos, publicaciones. Pero para Tomonaga era otra cosa. Estoy viendo al equipo que programa el universo. Y eso, te cambia la cabeza. Porque ahí entiendes algo inquietante. El mundo no es como parece. En la física clásica todo es continuo. Como una línea suave. Vas de ave y cada punto intermedio existe. Cómodo, intuitivo. Pero en la mecánica cuántica. No. El mundo salta. Es discreto como escalones. Y a veces, ni siquiera eso. Si no lo observas, ni siquiera está en un estado definido. Suena a locura. Pero es ciencia. Y de la más seria. Cuando Tomonaga se enfrenta a estas ideas por primera vez, el impacto no es esto es difícil. Es. Todo lo que creía, ya no sirve. El tiempo deja de ser absoluto, la posición deja de ser segura, una partícula ya no es solo una partícula, una onda, tampoco es solo una onda. El mundo se rompe. Y se vuelve a armar, pero de una forma mucho más extraña. Mucha gente, en ese punto, retrocede. Esto es demasiado. Pero él no. Al contrario. Se entusiasma. Porque, como dice el dicho, en río revuelto, ganancia de pescadores. Cuando las reglas tiemblan aparece la oportunidad. La oportunidad de reescribirlas. Empieza a absorber todo. Aprender, cuestionar, volver a construir. En esos laboratorios de élite no solo escucha. Observa. Cómo piensan los que crean teorías, cómo manejan contradicciones, cómo se enfrentan a lo absurdo. Y eso lo cambia todo. Porque años después, cuando la electrodinámica cuántica empiece a desmoronarse, él no entrará en pánico. Ya lo había visto antes. Las reglas pueden cambiar. Los problemas no son finales. Son puertas. Y él ya está justo delante de una. Pero el mundo no siempre te deja estudiar en paz.
Llega 1939. Y con él, una actualización brutal del sistema. Nombre del parche: Segunda Guerra Mundial. Suena a libro de historia. Pero para los científicos de la época, fue un corte total de conexión. Para alguien como Shinichiro Tomonaga el golpe fue directo. Acababa de volver de Europa, acababa de conocer a los que programaban las reglas del universo. Estaba listo para seguir en la conversación. Y de repente, se apaga el servidor. Intercambio internacional, casi 0 artículos, no llegan conferencias, canceladas. Imagínalo así. Antes, todos trabajando juntos como un equipo global depurando el universo. Y de un día para otro. Sin red. Cada uno encerrado en su propio cuarto. En Japón, la situación era aún más dura. Falta de recursos, equipos escasos, condiciones experimentales, en caída libre. Mientras en otros lugares aún se discutía aquí. Modo offline total. Sin avances recientes, sin colegas que te digan, oye, eso ya se intentó. Nada. Es como programar sin internet, sin documentación, sin Stack Overflow, sin nadie a quien preguntar. Solo tú, y el problema. Y por si fuera poco, el problema no era cualquiera. Era la electrodinámica cuántica. Ese monstruo lleno de infinitos. Ahora, además, sin conversación. Muchos, en esa situación, habrían dicho. Pausa. Ya lo retomamos cuando acabe la guerra. Tiene sentido. Pero él no. Hizo algo más raro. Siguió pensando. Y cuanto más pensaba, más profundo iba. A veces, cuando hay demasiado ruido, no escuchas lo importante. Demasiadas teorías, demasiadas opiniones, demasiadas voces. Te arrastran. Pero cuando todo se apaga. Cuando no hay papers, ni conferencias, ni inputs externos. Te quedas frente a frente con una sola cosa. El problema. Sin respuestas, modelos, sin camino marcado. Solo tú, y esos malditos infinitos. Es solitario. Pero también es puro. Así que empezó desde cero. Paso a paso. Desarmando el problema. Como quien desmonta una máquina sin manual. Se hizo preguntas básicas. ¿De dónde salen estos infinitos? ¿Cuáles son físicos, y cuáles son artefactos matemáticos? No suena emocionante. Pero es como caminar en la oscuridad. No ves nada. Pero empiezas a memorizar el terreno. Piedra a piedra. Y poco a poco. Aparece un camino. Mientras tanto, el mundo real no mejoraba. Empeoraba. La guerra se intensifica, los recursos escasean más, la ciencia, cada vez más limitada. Y entonces aparece otro problema. Sobrevivir. De día su trabajo deja de ser pura teoría. Ahora sirve a la guerra. Radar, ondas electromagnéticas, dispositivos clave de la época, como el magnetrón. En otras palabras, ¿cómo detectar al enemigo mejor? Suena urgente, frío, incluso incómodo. Pero aquí viene lo curioso. Esos problemas prácticos lo empujaron más profundo en la teoría. De día calculaba cómo se propagan las ondas, cómo se reflejan, cómo se amplifican, cómo estabilizar sistemas. Problemas reales. Pero de noche. Todo cambiaba. Volvía a su escritorio. A las ecuaciones. A los infinitos. Y se hacía otra pregunta. ¿Qué reglas están detrás de todo esto? De día, ¿cómo funciona la guerra? De noche,
cómo funciona el universo. Dos procesos corriendo en paralelo. Y ninguno sencillo. Pero justo ahí estaba la clave. Porque como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. La ingeniería te obliga a enfrentarte a lo real. La teoría te obliga a entender el porqué. Cuando juntas ambas, empiezas a ver algo distinto. Quizá esos infinitos no eran culpa del universo. Quizá el problema era cómo lo estábamos describiendo. Ese fue el giro. Y no ocurrió en un laboratorio brillante. Ni en una gran conferencia. Ni rodeado de expertos. Surgió en un entorno limitado, aislado, casi caótico. A veces los grandes avances no nacen en las mejores condiciones. Nacen cuando no tiene salida. Sin red, sin colegas, sin referencias. Solo el problema. Y justo por eso. Empiezas a escuchar cosas que antes no oías. Pequeñas grietas en la lógica, suposiciones que nadie cuestionó, pasos obvios que nadie revisó. Uno por uno los fue sacando a la luz. Revisando, redefiniendo. Como dice otro refrán, en casa de herrero, cuchillo de palo. Incluso las teorías más elegantes pueden esconder fallos básicos. Entre ruinas no se detuvo. Al contrario. Empezó a reconstruir. Pero esta vez. No era un parche. Era el inicio de algo mucho más radical. Reescribir las reglas. Pero que él siguiera insistiendo no hizo el problema más fácil. Al contrario. Se volvió cada vez más absurdo. Nos movemos a finales de los años 40. Y toda la comunidad de físicos recibe un golpe directo al ego. El nombre suena elegante, electrodinámica cuántica. En pocas palabras, la teoría que explica cómo interactúan la luz y los electrones. Básica, fundamental. Y aún así. Imposible de calcular. No era que costara un poco, no era que llevara tiempo. Era esto. Hacías el cálculo, y todo se iba al infinito. Otra vez. No era un error puntual. Era sistemático. Te sentabas, derivabas paso a paso, llenabas páginas enteras. Y la última línea decía. La reacción inicial fue lógica. Seguro hay un fallo. Así que revisaban todo. Otra vez y otra. Tiraban el cálculo, empezaban de cero. Probaban otro método. El resultado. Infinito. Otra vez. El estado mental de los físicos en ese momento era algo así. ¿Y si me equivoqué de carrera? ¿Y si mejor me dedico al campo? Al menos ahí no crecen infinitos. Suena a broma. Pero no lo era. Era una crisis real. Porque esta teoría no era un detalle menor. Era el núcleo de todo lo electromagnético. La luz que ves, la electricidad que usas, la pantalla que tienes delante. Todo pasaba por ahí. Si esa teoría fallaba. No era una ecuación la que caía. Era la confianza en todo el sistema. Y lo más inquietante. Los experimentos funcionaban. Los datos eran precisos, coincidían con la realidad. Pero la teoría explotaba. Era como tener una máquina perfecta pero abrir el manual y encontrar escrito. Resultado esperado, infinito. No te deja tranquilo. Te hace pensar. Estoy usando algo que en realidad no entiendo. Así nació lo que muchos llamaron la crisis de los infinitos. No era que calcularan mal. Era que, después de calcular, empezaban a dudar de todo. Y en medio de ese caos, Shinichiro Tomonaga siguió avanzando. Llevaba tiempo pensando en las ruinas.
Ahora estaba frente al corazón del problema. ¿Qué eran esos infinitos? ¿Existían de verdad? ¿O eran un fallo en la forma de describir el mundo? Muchos intentaron eliminarlos. Como borrar un bug. Pero no se podía. ¿Por qué no eran accidentes? Aparecían siempre. Eso significaba algo incómodo. El problema estaba en la base. Así que cambió el enfoque. Si no puedes eliminar el infinito, puedes reinterpretarlo. Ese paso fue clave. Y muy contraintuitivo. Porque implicaba dejar de ver al infinito como enemigo. Y empezar a verlo como señal. Una pista. Un aviso de que algo más profundo no estaba bien planteado. Entonces volvió a lo básico. A redefinir conceptos que parecían intocables. La masa del electrón, la carga eléctrica. En la física clásica esas cosas son fijas. Dados. Pero en el mundo cuántico. No tanto. Un electrón no es una bolita aislada. Está rodeado por una nube de partículas virtuales. Desaparecen todo el tiempo. Como si su borde estuviera temblando sin parar. Eso significa que cuando mides su masa, no estás midiendo solo el electrón. Estás midiendo todo ese caos alrededor. Y claro, si intentas sumar todas esas contribuciones, te vas al infinito. ¿Por qué estás metiendo una complejidad infinita en un número finito? No encaja. Entonces, ¿qué hizo? Algo elegante. No eliminó la complejidad. Redefinió lo que significa medir. Separó dos cosas. Por un lado los parámetros desnudos. Los valores teóricos, crudos. Por otro los parámetros observables. Los que realmente puedes medir. Y aquí está la clave. Solo importan los segundos. Nunca vas a observar el electrón puro. Solo ves su efecto en el mundo real. Así que hizo algo brillante. Tomó esos infinitos, y los absorbió dentro de las definiciones. Dicho en modo cotidiano. Tienes una factura imposible lleno de cargos infinitos. En lugar de intentar calcular cada uno. Los empaquetas. Creas un total. Y ese total, si es finito. Si es real. Si es lo que pagas. Como dice el refrán, el buen pagador no le duelen prendas. Aquí, el pago es aceptar una nueva forma de definir las cosas. El infinito no desaparece. Pero queda domesticado. Encerrado en un lugar donde ya no rompe el cálculo. Esa idea tiene nombre. Renormalización. Y no fue solo una solución técnica. Fue un cambio de mentalidad. No eliminó el infinito. Nos enseñó a convivir con él. Suena filosófico. Pero funcionó. De repente la teoría volvió a respirar. Los cálculos ya no explotaban. Daban números concretos. Comparables con experimentos. Verificables. Útiles. Era como un programa que llevaba años fallando. Y de pronto corre sin errores. La comunidad dejó de mirar los infinitos con desesperación. Y empezó a usar la teoría. Para predecir, para explicar, para construir algo más grande. Y en todo eso, Shinichiro Tomonaga había hecho su parte. En silencio. Casi sin conexión con el mundo. Sin foros, sin debates constantes, sin acceso a lo último. Solo él. Y un montón de ecuaciones imposibles. No huyó. No borró el problema. Hizo algo más difícil. Cambió la forma de mirarlo. Y con eso,
puso de nuevo en marcha todo el motor de la física. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Mientras Shinichiro Tomonaga aislado, casi en modo offline, iba domando esos infinitos paso a paso. Al otro lado del planeta alguien más hacía casi lo mismo. Y lo más increíble. Sin saber nada del otro. Finales de los años 40. La guerra termina. La red vuelve. Los papers empiezan a circular, las ideas viajan otra vez. Y entonces pasa algo rarísimo. 3 personas, 3 caminos, 3 formas de pensar completamente distintas. Pero llegan al mismo resultado. Los nombres. Richard Feynman, Julian Schwinger y Shinichiro Tomonaga. Ahora, fíjate en esto. No solo resolvieron el mismo problema. Lo hicieron de maneras totalmente diferentes. Feynman era como un hacker brillante. Nada de seguir el manual. Él dibujaba diagramas. Y con esos dibujos, hacía cálculos. Elegante, intuitivo, casi juguetón. Schwinger, en cambio. Precisión absoluta. Línea por línea, ecuación por ecuación. Todo limpio, todo controlado. Como un reloj suizo. Y Tomonaga. Un punto intermedio. Estructura, sí, pero también flexibilidad. Reorganizando la teoría desde dentro. 3 estilos. 3 idiomas distintos para hablar de lo mismo. Si esto fuera un examen sería una escena perfecta. 3 estudiantes en aulas separadas entregan respuestas completamente distintas. El profesor las revisa. Y dice. Todo correcto. Y no solo eso. Las respuestas se pueden traducir entre sí. Eso es una señal enorme. Porque, como dice el refrán, todos los caminos llevan a Roma. Cuando distintos caminos te llevan al mismo resultado no es casualidad. Significa que tocaste algo profundo. Algo real. En ese momento la electrodinámica cuántica deja de ser un problema. Se convierte en una herramienta. Y no cualquier herramienta. Una absurdamente precisa. ¿Hasta qué punto? Hasta coincidir con experimentos en más de 10 decimales. Sí. Un nivel casi ridículo de precisión. Lo que antes era un caos de infinitos. Ahora era una de las teorías más exactas jamás creadas. Un giro de Guián brutal. De colapso total, a obra maestra. Y estos 3 terminaron compartiendo el premio Nobel. 3 rutas, una cima. Como 3 escaladores que suben por lados distintos de la montaña. Llegan arriba, se miran. Tú también. Y sonríen. Entonces la montaña era real. Pero la historia no acaba ahí. Porque ahora viene lo más curioso. Podrías pensar. Vale, todo esto suena muy bonito, pero muy lejano. Muy abstracto, muy de pizarra. Como si no tuviera nada que ver contigo. Error. Tu vida diaria. Está usando esto constantemente. Ahora mismo. Sí. Ese gesto que acabas de hacer, deslizar la pantalla. Ahí también está. Mira tu móvil. Pantalla encendida, imagen fluida. Todo parece natural. Pero detrás. Hay física cuántica trabajando sin parar. Empecemos por lo básico. Los semiconductores. Los chips, los transistores. Esos pequeños interruptores que controlan la corriente. El comportamiento de los electrones ahí dentro. No se explica con física clásica. Necesitas teoría cuántica.
La misma que antes solo daba infinitos. Ahora, refinada convertida en modelos precisos. Sin eso. No hay electrónica moderna. Dicho claro. Sin eso tu pantalla estaría negra. Ahora piensa en algo cotidiano. El láser. En el supermercado. VIP. Ese rayo rojo que escanea códigos. No es luz cualquiera. Es luz coherente precisa. Eso existe gracias a transiciones cuánticas. Otra vez la misma teoría detrás. Sin ella. No hay láser. Y vamos un paso más allá. Hospital. Resonancia magnética. Te tumbas, la máquina suena y de repente. Una imagen detallada del interior de tu cuerpo. Eso ocurre por cómo los núcleos atómicos interactúan con campos magnéticos. Otra vez, interacciones electromagnéticas. Otra vez, la teoría que antes se rompía. En este punto vale la pena recordar algo. Cuando haces scroll, cuando ves la pantalla, cuando escaneas un código. Estás usando electrodinámica cuántica. No es una metáfora. Es literal. Esos infinitos que volvieron locos a los físicos. Hoy son parte de tu rutina. No los ves. No los notas. Pero están ahí. Funcionando en silencio. Como un sistema en segundo plano. Sin interfaz, sin notificaciones. Pero si falla. Todo se congela. El mundo entero. Y detrás de todo eso. Hubo alguien. Alguien que en uno de los momentos más caóticos de la historia. Sin conexión, sin apoyo constante. Se sentó frente a ecuaciones imposibles. Y empezó a arreglarlas. Poco a poco. Hasta que el sistema volvió a funcionar. Cuando todo por fin se calma, y miras atrás con perspectiva, te das cuenta de algo que suena casi absurdo. Esa teoría que antes explotaba cada vez que la tocabas, esa que te devolvía infinitos como si fueran spam, hoy es una de las herramientas más precisas que tiene la humanidad. Si hablamos de la electrodinámica cuántica. Y aquí viene lo fuerte, hasta qué punto es precisa. En física hay un indicador casi mítico, el momento magnético del electrón. Suena técnico, pero ojo, se puede medir con una precisión ridícula, estamos hablando de más de 10 decimales. Y la teoría, la misma que antes se rompía con infinitos, es la que se usa para calcularlo. El resultado. Coincide. No más o menos, no dentro del margen de error. Coincide cifra por cifra. Imagínate esto: escribes un programa, te da como salida 01234567890123455. Y luego haces el experimento en el mundo real y sale exactamente lo mismo. Te quedas mirando la pantalla 3 segundos y piensas, ¿estoy viviendo dentro de una simulación o qué? Así de fuerte fue el impacto en la comunidad científica. Por primera vez en la historia, la humanidad no solo describía la realidad, la clavaba con una precisión casi incómoda. No es una aproximación, no es una idea general, es un reflejo. Lo que escribes en el papel, y lo que ocurre en el universo, encajan casi como si fueran el mismo idioma. Y eso, en ciencia, es rarísimo. Pero detrás de todo esto, hay un camino. Uno que empieza en el caos y termina en orden. Y en ese camino, hubo alguien que avanzó sin hacer ruido, pero sin detenerse. Shinichiro Tomonaga. Si preguntas qué dejó realmente, no es solo un conjunto de ecuaciones, ni siquiera un método. Es algo más profundo. Una forma de pensar. La capacidad de construir orden, cuando todo parece no tener sentido.
Porque cuando el mundo deja de encajar, la mayoría duda del resultado. Algunos pocos, dudan del método. Pero hay un grupo aún más raro, los que deciden cambiar la pregunta. La idea es casi filosófica. Quizá el problema no es el mundo. Quizá es cómo lo estamos preguntando. Y eso, cambió la ciencia. Después de la guerra, la física en Japón dejó de ser solo seguidora. Empezó a definir. A marcar su propio camino. Desde Hideki Yukawa hasta generaciones enteras después. Se formó una corriente. Una forma de mirar el universo. Y una de sus raíces, nació en una época sin conexión, sin referencias, cuando alguien decidió reconstruir el problema desde cero. Porque al final, Tomoe Naga no inventó el universo. No cambió cómo se mueven los electrones ni cómo viaja la luz. Todo seguía igual. Pero hay algo que sí cambió por completo. Nosotros. Ahora sabemos qué estamos viendo. No transformó el mundo, transformó nuestra manera de entenderlo. Y si recuerdas el principio, esa teoría rota, esa que no servía para nada, esa que se llenaba de infinitos. Míralo ahora. Pasó de error fatal a herramienta perfecta. De sistema colapsado, a sistema estable. Y no hubo magia. Solo alguien, que en silencio, volvió a hacer la pregunta correcta. Tomoe Naga no borró los errores, no evitó la complejidad. Solo cambió el ángulo. Y todo empezó a encajar. Hoy estás deslizando la pantalla, todo fluye, todo parece natural. Pero, debajo, muy por debajo. Esa teoría que una vez fue puro caos, sigue funcionando. Sin avisos, sin ventanas emergentes, sin decirte jamás. Esto antes era infinito. Y ahí está la verdadera genialidad. No hacer lo complejo simple. Sino hacer que lo complejo, pueda coexistir. Así que si algún día, tu vida se desordena. Los planes fallan, las ideas no encajan, todo parece un caos. No corras a destruirlo todo. Y, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. A veces, no es un error. Es una señal. Una invitación a redefinir. Porque algunos infinitos, no están para eliminarse. Están para decirte, es hora de replantearlo todo. Y para cerrar, una idea sencilla. El universo nunca te regala respuestas. Pero siempre hay a alguien, que decide sentarse, y calcularlas. Las personas que realmente cambian el mundo. Suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.